Señor, y Espíritu Santo, en el Vamos a contemplar los misterios dolorosos del Santo Rosario. Primer misterio, la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de gracia, Madre que tiene misericordia de nuestros míos, ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercer misterio, Jesús es flagelado. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Danos hoy nuestro
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Siempre y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio, la muerte de Jesús en la cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
benetan, Semiaren eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, Senideok ainor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki datrikula jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoiz, jainko ahal guztidun beti erekoa, neurri gabekoa izanik zure maitasuna, guk merezi eta uste dugun baino gehiago betetzen dituzu gure eskariak. Isurrezazu gure gainera zure errukia, gaiztakeria guztietatik garbi gaitzazun eta eskatzera usartzen ez gerana ere eman dezaiguzun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, habéis oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo, con qué saña perseguía a la Iglesia de Dios y la asolaba, y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza, como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles, no consulté con hombres, ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que enseguida me fui a Arabia y volví a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días con él. De los otros apóstoles no vi a ninguno, sino a Santiago, el hermano del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Personalmente yo era un desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea. Solo habían oído decir que el que antes los perseguía anuncia ahora la fe que antes intentaba destruir, y glorificaban a Dios por causa mía. Palabra de Dios.
hasta que acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Aunque en los evangelios solamente aparece una pequeña parte de las cosas que hizo Jesús, muy pequeña, muy reducida, si no los evangelios serían unos libros casi inmanejables. Si hubiesen hecho una crónica, el 8 de octubre a la mañana se levantó y fue. Solamente aparecen unas pocas, vamos a decir, momentos más importantes que para los evangelistas han sido los más reseñables, y solamente aparecen, además, en los 3 años de la vida pública. Los 30 años de la vida oculta solamente aparece lo que se refiere a la concepción y el nacimiento de Jesús, y luego aparece el detalle o el momento en el que con 12 años se perdió en el templo Jesús, pero no aparece nada más. No tenemos más datos en el Evangelio de cómo vivió Jesús o qué hacía Jesús. Podemos imaginar algunas cosas. Imaginamos que tuvo una vida muy normal en aquellos primeros 30 años, como cualquier otro, trabajó de carpintero, etc. Y una de las características que también podemos imaginar es que él tenía amigos y amigas, como tenemos todos. Pero en la vida pública aparecen estos amigos en varias ocasiones. Por eso es llamativo que, habiendo en el Evangelio una pequeña parte solamente de lo que hacía Jesús, aparezcan en varias ocasiones estos 3 hermanos que eran amigos de Jesús y que vivían en Betania: Lázaro, Marta y María. Incluso cuando más adelante muere Lázaro, le avisan primero que está muy enfermo, y en aquella época avisar a una persona era muy complicado porque había que ir personalmente a alguien a buscarle. No había forma de llamar por teléfono o mandar un WhatsApp, sino que tenían que ir a un pueblo donde está Jesús hasta encontrarle. Pero tal era la amistad que cuando estaba enfermo van a avisarle a Jesús, y Jesús va donde Lázaro. Y es uno de los momentos, digamos, entrañables en que vemos cómo Jesús llora cuando llega allí y encuentra que sus amigas, Marta y María, estaban llorando. Él no llora, evidentemente, de desesperación ante la muerte. Ni siquiera llora por la separación del amigo, porque él sabía que luego le iba a resucitar. Jesús llora conmovido porque sus amigas estaban también llorando. Y él, lo vemos muchas veces, tenía esa capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, y cuando les ve tan angustiadas y llorando, él también llega hasta el derramamiento de lágrimas. Por eso vemos que eran muy amigos, Jesús con Lázaro, Marta y María. Y hoy aparece una escena. Entendemos que de vez en cuando iba a visitarles, estaba en su casa, iba a cenar con ellos, iba a estar unos días, y vemos cómo llega Jesús y le reciben Marta y María en su casa. Y María se queda hablando con él, mientras que Marta está preparando un montón de cosas. La costumbre oriental es de preparar cantidad de comida y de bebida cuando llega una persona, imposible de comer en 10 días casi, pero estaría preparando cantidad y cantidad de cosas, y en ese momento se enfada porque Marta estaba con Jesús. Y entonces le dicen: dile que venga a ayudarme. Y dice: María ha escogido la mejor parte. A veces se suele, de una forma espiritual, y no está mal, interpretar desde la importancia que tiene la contemplación frente a la acción, y está bien, digamos, la importancia que tiene la oración, sin quitar la importancia de la acción, pero bueno, a veces se suele interpretar de esta manera, y también lo podemos interpretar de una forma más, vamos a decir, de orden natural, en el sentido de que lo que hacía Marta estaba bien, estaba preparando cosas porque le quería hacer esa bienvenida grande a Jesús, pero María, sin embargo, le hace una bienvenida más humana. Se queda con él, hablando, escuchando. Haría tiempo que no se habían visto, haría tiempo que no
noticias unos de los otros y quería escuchar a Jesús. Y también esa acogida humana, Jesús le da una importancia muy grande. En cualquier caso, vemos que había muy buen ambiente y que tenía amigos y amigas Jesús, y que es algo que, por un lado, y con esto voy a terminar, Él quiere que nosotros también sintamos amistad hacia Él, que nuestro trato con Dios sea un trato de amistad y que también entre nosotros seamos amigos. Evidentemente, unos serán más amigos que otros, pero quiere Jesús que esa sea la tónica, la amistad también entre nosotros, como Él es también nuestro amigo. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día de hoy, de una forma especial, por todos aquellos que están sufriendo, que están tristes, para que Dios les dé fuerza, para que encuentren también ayuda en los hermanos. Roguemos al Señor. Vamos a pedir por los que están lejos de sus casas, que han tenido que huir, han tenido que ir de sus países, para que encuentren siempre buena acogida en los cristianos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Miragarria zerala, santu guztien ospean, eta batez ere, Maria Virginia ospatzen dugun honetan, zure maitasuna gorestea, haren esker honezko kantu berarekin. Egia da bai handiak egin dituzula mundu guztiaren alde, eta gizaldi guztietara zabaldu duzula zure errokia, zure miragearen ezereztasuna ikusi, eta haren bidez gizakiari eman diozunean, munduaren salbatzailea, zure seme Jesu Kristo gure jauna. Beronen bitartez, zure handitasuna aitortzen dute ingeruek, beti pozez elkarturik zure aurrean. Onar ezazu jauna,
haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere gure kantu hutsak. Santu izkiztua da, horiako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalotua berdin kariz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztio kontatik, hau nire odolaren kariza data, itun berri eta betiko garen odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Biziaren ogira eta salamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin guztara. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak. Argitzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren ama Maria doatsuarekin. San Jose bere senarrarekin. Apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honegan, zuri eta jangoikoa guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Santu izan egin, zure
zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zure llamada apostoluei pakea uste dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi bezera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozu pakea eskari. egin dezagun otoi. Salvameneko sakramentu ematen dugu jauna, zure semearen ama gorestean,
Egizu zure graziaren beteaz poztu daitezela eta salvamena beti ugariago iritsi dezagula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jaun zuekin.